de lo que está ocurriendo ahora entre Rusia, la invasión rusa a Ucrania. Bueno, pues hay que conocer la opinión de los expertos, de los especialistas en estos temas internacionalistas o internacionales, y que, bueno, pues obviamente tendremos oportunidad de considerar qué es lo que está pasando para entenderlo de mejor manera. Gracias, le agradezco mucho al doctor Jorge Molina. Él es internacionalista precisamente, es profesor universitario también y especialista en el tema del derecho internacional y de lo que significa obviamente hoy por hoy la posibilidad de entender lo que pasa en el mundo entero. 7:48 mi querido doctor, ¿cómo está? Buenos días. Aurelio, muchísimas gracias por dejarme participar en tu espacio. Al contrario, doctor, gracias por tomarnos la llamada y platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿Qué está pasando? ¿Cómo debemos entender en América Latina? ¿Cómo debemos entender en nuestro país? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias de esta invasión que ordenó el presidente ruso Vladimir Putin en contra del gobierno, del pueblo, de la sociedad ucraniana en este tiempo que parecía distante, una guerra de dimensiones internacionales? Ayer el gobierno norteamericano, el presidente Joe Biden, refería que pues no van a intervenir en lo que tiene que ver con estas operaciones que está realizando Rusia en Ucrania particularmente, pero que junto con sus aliados estarán también atentos y al pendiente de que no excedan pues una serie de situaciones y de normas que supuestamente están establecidas a nivel internacional. Pero ¿cómo debemos interpretar este fenómeno que estamos viviendo hoy por hoy, doctor? Bueno, en relación a lo de las medidas que anunció ayer el presidente Biden, ahora sí que podemos decir que una buena y una mala. Sí. La buena es que efectivamente anuncian esta serie de medidas para tratar, sobre todo, de afectar a la economía rusa en aquellas áreas en donde más le puede doler, que son en el desarrollo de tecnología avanzada y en los mercados financieros, porque precisamente las medidas que se tomaron fue no solamente por parte de Estados Unidos, sino también por parte de los otros 6 países del G7, limitar las exportaciones de insumos que se utilizan en la elaboración de productos de alta tecnología en Rusia. Sí. También les limitan el acceso al financiamiento prácticamente en cualquier moneda en mercados internacionales, y a los 5 bancos rusos más importantes les congelaron todos sus activos en Estados Unidos, en los países del G7, y también les ponen otra serie de trabas para poder intervenir en los mercados financieros. Aquí lo que hay que decir también es que el problema es de que estas medidas ya estaban de alguna manera prevenidas, o se esperaba que las pudiera anunciar el gobierno de Estados Unidos. Sí, entonces, digamos que ahí su eficiencia no es tan grande a cuando la medida es totalmente inesperada. Sí. En relación a o cómo puede esto afectar a nuestro país, pues básicamente es a través de 2 canales. Sí, doctor. El más inmediato es a través del precio del crudo y de las gasolinas que nosotros importamos. Sí. Rusia es el segundo productor en el mundo de gas y uno de los 3 principales productores de crudo. Precisamente a través de Ucrania cruza un gasoducto y un oleoducto que surte no solamente a Alemania, a Francia, sino también a otros países de Europa, por lo cual las medidas de Biden fueron muy cuidadosas en no tocar los mercados energéticos, de manera que si ya había este aumento en el precio del petróleo, las medidas que anunciaron ayer en la Casa Blanca no fueran a crear todavía mayores aumentos en los precios de los combustibles. Correcto. Pero en tanto que nosotros tenemos que importar crudo y tenemos que importar gasolina, y México no tiene así como que un inventario de semanas y semanas o de meses y meses, entonces esto se va a empezar a ver muy probablemente para finales de la próxima semana, pero no podría tardar más de 2 semanas en notarse este aumento. Y si por otro lado la Secretaría de Hacienda ha dicho de que ¿cómo se llama? El estímulo, como se le quiera llamar, a la gasolina ya está al tope, pues entonces van a tener que encontrar dinero de alguna otra parte, o
se va a ver reflejado en el precio de los combustibles. Sí, claro. Oiga, doctor, ayer el presidente de la República en México, Andrés Manuel López Obrador, refería que él no considera la posibilidad de que pudiera aumentar el precio de la gasolina. Incluso también se refería al tema de la electricidad, ¿no? A través de la Comisión Federal de Electricidad. Me llamó la atención porque él decía que si hubiera alguna escasez o hubiera algún incremento, obviamente en el precio internacional de los combustibles, del crudo o de las gasolinas, pues México podía echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que se requiere para poder atender por lo menos esta situación. Si es que se alarga, o usted refiere 1 o 2 o 3 semanas que pudiera durar este conflicto, doctor, ¿cómo ve esta posibilidad entonces de que pueda aumentar el precio de la gasolina y el precio de la energía eléctrica en México? Problema de que las plantas de la Comisión Federal trabajan con combustóleo, no trabajan con gasolina. Entonces, el combustóleo, tú sabes que lo puedes utilizar o lo puedes obtener de petróleos, de crudos de menor calidad, como el Maya que nosotros tenemos. Entonces, digamos, ahí tienes un colchoncito. Sí. Pero para las gasolinas es diferente, porque ahí precisamente se necesitan crudos, ya sea medianos o finos, para poder generar la cantidad de gasolinas que necesitamos nosotros, y que por eso tenemos que importar tanto ciertos crudos como aproximadamente la mitad de la gasolina que se consume en el país, porque porque no tenemos esa cantidad de crudo fino. Sí, claro. O sea que sí podría y sí habrá afectaciones necesariamente a lo que tiene que ver con este ciclo económico, desde la perspectiva, por cierto, de los precios de la gasolina y de la energía eléctrica, por lo menos en nuestro país, doctor. Y en el corto plazo, o sea, porque también, por ejemplo, hay una diferencia con Estados Unidos, el cual tiene la famosa reserva estratégica, que son cavernas tanto en el estado de Luisiana como en Oklahoma, literalmente llenas de crudo desde los años 70, precisamente para evitar otro problema como el que se sucedió por el embargo árabe del 73. Sí, claro. Nosotros no tenemos ese inventario. Entonces, precisamente, la única manera de que nosotros podríamos tener petróleo almacenado sería en tanqueros que estuvieran ahí estacionados en el Golfo, pero obviamente no los tenemos. Entonces, de ahí de que ese efecto sobre las gasolinas se va a ver. Y el otro efecto que puede darse también es a través del tipo de cambio, que eso va a tener mucho que ver con las decisiones de política económica que anuncia el gobierno o que vaya tomando a lo largo de los próximos días. Sí, claro, porque usted refería también bien las sanciones que anunció, las medidas que obviamente ya señalaba el presidente norteamericano Joe Biden, y son específicamente situaciones económicas o financieras que pudieran afectar de manera paralela el resto de la economía mundial y muy particularmente en la economía mexicana, doctor. Ahora, ahorita que lo mencionas, también el presidente Biden dijo de que si había cualquier ataque cibernético, del cual ya los rusos tienen la fama de realizarlos, que entonces Estados Unidos también respondería en este caso. Entonces, de ahí de que otra cosa que también se dejó entrever, porque parecía como que en ciertos momentos el presidente iba a decir ciertas cosas que se arrepintió, que todavía puede haber una segunda o un segundo paquete, digamos, de medidas que se pudieran anunciar, no sé si en una semana o en 10 días, como por ejemplo el sacar del sistema SWIFT a todo lo que son los bancos y los agentes financieros de Rusia. Esto era una de las medidas que se habían esperado que iba Estados Unidos a anunciar y que no lo hizo. Entonces, por eso abre la posibilidad de que pudiera venir todavía un nuevo paquete de medidas. Y algo que a mí en lo particular me hace pensar que aquí esto no ha terminado es porque el próximo martes en la noche viene el famoso State of the Union, el informe que hace Biden sobre su gestión del último año ante el Congreso, y que es la plataforma perfecta para poder anunciar, si fuera, por ejemplo, nuevas medidas, nuevas sanciones, o por lo menos hablar de cuál ha sido el resultado de estas
de estas medidas anunciadas ayer y cuáles son los planes de Estados Unidos. Caray, bueno, estoy platicando con el doctor Jorge Molina, es experto internacionalista sobre este tema Ucrania-Rusia, y la gente me está preguntando, doctor, ¿cuál es el origen? ¿A qué se debe esta situación bélica entre Rusia y Ucrania? Y luego también me dicen si este conflicto pudiera tener dimensiones insospechadas en un futuro inmediato, por lo menos en las próximas semanas, en los próximos meses aquí a nivel internacional, doctor. Porque básicamente Vladimir Putin es una persona que de verdad añora lo que era el viejo imperio ruso cuando existió la Unión Soviética. Entonces él ve o siempre ha visto a Ucrania como parte de Rusia. Sí. Entonces él en su perspectiva, Ucrania no es un ente independiente, Ucrania es parte de Rusia, además de que por su ubicación en el Mar Negro es verdaderamente estratégico, es además la entrada hacia Europa Occidental. Entonces en ese sentido juega un papel muy importante para él. Otra cosa que también hay que ver es que, digamos, Ucrania sería el último paso hacia el este en que la OTAN se pudiera expandir. Entonces también el invadir a Ucrania significa decirle a la OTAN hasta aquí. Sí. Porque, y eso precisamente en el momento en donde Ucrania no es parte de la OTAN, previene que las tropas de los 30 países de la OTAN puedan meterse a Ucrania. O sea, ahí en la zona tú tienes, por ejemplo, a Letonia, a Estonia, a Lituania y Polonia, que sí son miembros de la OTAN, pero ni Moldavia, ni Bielorrusia, ni Finlandia, ni Suecia lo son. Entonces, en el caso de que se llegara a atacar a cualquiera de esas, la OTAN no podría meterse. ¿Hasta dónde se puede pensar que puede llegar esto? Sí. Sinceramente, la intención que puede tener Putin es simplemente de llegar a ocupar Ucrania, como ya este es un problema que empieza desde el 2014 y que entonces ahí quedara solamente. En un momento dado hay incluso algún escenario de decir, bueno, pudiera en un momento replegarse, pero por lo menos quedarse con las dos provincias que son Donetsk y Luhansk, que él dice que todo esto se debe a que entró a protegerlas porque buscaban separarse de Ucrania, ¿no? Es la misma excusa que decir, por ejemplo, yo voy a invadir a Cataluña porque el gobierno catalán quiere separarse de España. Espérate, porque Cataluña sigue siendo parte de España. O decir, voy a atacar a Quebec porque el gobierno actual quiere separarse de Canadá. Sí, claro. Entonces, sí, claro. Es el mismo. Ahora, ¿para dónde más se puede hacer? O sea, ya vimos de que Bielorrusia le permitió ingresar tropas y atacar a Ucrania desde el norte, pero ya todos los demás países que tienen más allá, Polonia, Rumania, Hungría y demás, son miembros de la OTAN, y entonces ahí sí ya incluso una bala en contra de cualquiera de esos te implica entonces la respuesta de los 30 miembros de la OTAN, y ahí sí sería verdaderamente una situación que ni siquiera me la quiero imaginar. Claro. Ahora, la solución finalmente en un minuto, y agradecido siempre al doctor Jorge Molina, experto en relaciones internacionales, sería que Ucrania, el gobierno ucraniano, determinara de poner las armas o no enfrentar al gobierno o al ejército ruso, y con ello terminar por lo menos este conflicto que pudiera tener otras dimensiones, doctor. Ucrania, digamos que siempre ha querido ser independiente. Entonces, por eso, desde mayo del 2014 y posteriormente a principios del 2015, ya hubo un problema ahí precisamente, porque estas dos provincias de las que inicialmente dijo Putin que estaba defendiendo, Donetsk y Luhansk, es un área además económicamente muy importante de Ucrania, porque producen aproximadamente como el 20% del Producto Interno Bruto de todo el país. Entonces, no solamente es que haya un gobierno separatista,
pero que hay un montón ahí de potencial económico. Sí. Por eso dice, bueno, pudiera llegar a haber un arreglo en donde le dijeran, a ver, te damos estas 2 provincias, pero te sales de aquí del país. Sí. Pero dado la postura de Putin en este momento, algo que yo creo que va a ser muy, muy importante es lo que pueda llegar a ser China y todo esto, quien todavía no se ha definido en dónde está parada. Caray, pues qué importante, qué interesante. Doctor, ¿no tiene inconveniente que la semana próxima, si fuera necesario, también pudiéramos seguir platicando con la audiencia de Radar News y tuviéramos estas posibilidades de hacer este análisis, como siempre, de manera excelente que hace usted y que nos hace favor de compartir con la audiencia de Radar News, doctor Jorge Molina? Sabes que estoy a tus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Igualmente es internacionalista y es además profesor académico, investigador en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, aquí en el TEC de Monterrey, para compartir estos pues temas que sin duda alguna son importantes para la audiencia de Radar News Primera Emisión. Son las 8:04 de la mañana. Quiero salir a la pausa, si no tienes inconveniente, Lucía, no sé si se pueda. Esta imagen que ha circulado además en las redes sociales, lo va a ver usted lo va a escuchar en la radio, lo va a ver en la tele, de cómo se despide un padre de familia, de su hijita, de su esposa, pues para iniciar este combate, para iniciar esta guerra, para participar y defender a la patria, en este caso a Ucrania, y bueno, pues denunciar lo que tiene que ver con la crueldad que de repente muchos ni siquiera nos imaginamos, y de lo que son los sentimientos humanos que se expresan de esta manera en esta despedida que hace un padre de familia de su pequeña hijita, una niña de 4 o 5 años, frente a su esposa, y bueno, para dedicarse a la defensa, como lo han convocado también el gobierno de Ucrania, a todos, para defender la soberanía del pueblo de Ucrania. Son las 8:04 de la mañana, imágenes verdaderamente desgarradoras que han dado la vuelta, y también a través de las redes sociales que las hemos considerado, pero que ni siquiera nos imaginamos de lo que puede tener las dimensiones que pudiera alcanzar un conflicto, que se pudiera extender o que se pudiera alargar por esta situación sin duda alguna de intereses económicos, de intereses políticos de las grandes potencias, que obviamente pues pareciera a estas alturas del siglo, en estos años, sigue siendo eso que ha motivado las historias y las guerras en el mundo entero durante muchos años. Hacemos una pausa, son las 8 de la mañana con 5 minutos, opinión siempre la más importante. Pausa y volvemos. Yo canto para que sonríe.